Bueno, terminamos con un bloque interesantísimo dedicado a cultura, concretamente a libros y películas. Era el que más me apetecía hacer. Y tenemos varios libros para comentar. El primero, Animal Farm, de George Orwell, que en España siempre se ha conocido como Rebelión en la Granja. La traducción sería Granja de Animales, la literal. Rebelión en la Granja, bueno, pues es menos fiel, pero más descriptivo. Pues decisiones que se toman en su momento. Como sabréis, Orwell, que se llamaba Blair, en realidad, George Blair, bueno, era un periodista y ensayista británico, muy, muy devoto del socialismo a principios de siglo, y que tiene algún texto muy interesante, como este en el que hablaba de la vida de los mineros británicos, que eran súper horrible. No en la Revolución Industrial, una época posterior, pero a principios del siglo XX. Que este libro se llama El camino al muelle de no sé qué. Tendría que mirarlo. Tengo ahí el móvil. Bueno, él desde luego era socialista convencido, comunista, defendía sus ideas con argumentos convincentes, sobre todo el estado de la clase obrera, que era deplorable en aquella época. La cantidad de esfuerzo y de horas que tenían que trabajar para un salario no muy grande y vivir ahí en unas casitas un poco precarias. Entonces, él con esas ideas se alista con los republicanos catalanes en la guerra civil española. No sé si era con los anarquistas, bueno. Y ahí probablemente por primera vez experimenta lo que es ver pelearse a distintas facciones dentro del comunismo. Hasta el punto de que él cae en desgracia con los líderes y lo agendan para ejecutarlo. Dicen, bueno, tal día esto lo vamos a fusilar. Se libra, no recuerdo cómo, huye, claro. Y él escribe un libro que se llama Homenaje a Cataluña, hablando de esa experiencia. Experiencias buenas y malas. Pues que te quieran fusilar no es una experiencia buena, pensaría yo. Entonces ahí ya es cuando escribe sus dos novelas más conocidas y anticomunistas ambas. Por lo menos anticomunistas en el resultado real de la doctrina, no tanto en la teoría, ni creo que él dejara de estar nunca a favor de la clase obrera. O sea, de hecho, es obvio que no dejó de estarlo, además él murió siendo clase obrera, tuvo muy mala suerte, porque contrajo tuberculosis y antes de que se inventara una cura, pues el tipo se murió, sin poder disfrutar mucho del éxito de esos dos libros. Le pasó un poco como a Cervantes, en realidad. Bueno, el caso es que Granja de Animales es una lectura potente, impacta. Es una especie de 1984 en versión mini. Pues para quien no lo haya leído, trata de una granja normal inglesa en los años, pensaría yo que 40, posguerra europea. Y ahí los animales están, vamos a decir, explotados, pues son animales de granja. Es una alegoría de la clase obrera, ¿de acuerdo? Pero hay un cerdo que es anciano e inteligente
y él anima a los demás animales a que se rebelen contra el granjero. No lo hacen inmediatamente, pero él siembra la idea en la cabeza, ¿no? Además se nos explica en este mundo ficticio que los cerdos son los animales más inteligentes de las granjas. Y luego hay otros que son más tontos o menos inteligentes, bueno, más tontos. Pues están los caballos y digamos que los más tontos son las ovejas. Entonces muere este cerdo, pero realmente logran organizarse los animales y hacer sus reuniones para pergeñar un plan de rebelión, la rebelión en la granja, y logran echar al granjero. Entonces se autogestionan a partir de ahí y empiezan a dirigir ellos la granja. Es toda una fantasía, claro. Pues un animal, incluso aunque tuviera la inteligencia para un claxon, aunque un animal pudiera mentalmente dirigir una granja, pues no tiene manos para hacer eso. Aunque en el libro te explican que sí, que ellos empiezan a usar sus patitas delanteras para hacer esas cosas. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, al principio todo va muy bien. Pues tienen ahí unos líderes que son cerdos y que llevan el funcionamiento de todo esto. Pero resulta que los humanos quieren retomar la granja y hay una batalla ahí. Y logran rechazarlos. Y hay uno de los cerdos que se llama Snowball, creo que era, que se erige ahí como héroe porque demuestra mucho valor. Y hay otro que se llama Napoleón, que no es tan valiente, pero también es un gran líder, ¿no? Lo que ocurre es que según pasa el tiempo, pues este Napoleón tiene cada vez más poder y se crea como un grupo de cercanos que le sirve para dominar a los demás en la granja, y entonces expulsan al cerdo héroe y van creando un sistema totalitario en la granja. Hasta que al final eso es como la Rusia de Stalin y están todos absolutamente sometidos a los cerdos, que se quedan el producto bueno de la granja, e incluso empiezan a comerciar con granjeros humanos, cosa que habían jurado no hacer nunca. Y eso acaba siendo distópico y terrible, ¿no? No hay un final feliz. ¿Qué es lo más impactante para mí de este libro y lo que más se parece a la realidad? La forma en que los animales van aceptando gradualmente las pérdidas de libertad y el dominio opresivo de los otros. Es muy parecido a lo que ocurre con los humanos. ¿Qué ocurrió durante el COVID? Nos encerraron ahí. Como un estado totalitario, que era lo que había. Y lo tuvieron muy fácil los gobernantes. Hubo muy poca respuesta a eso, muy poco rechazo. No es ya que hubiera una gran represión, es que la gente lo aceptaba con resignación, e incluso empezaban a adoptar esas medidas de autocontrol o de control mutuo para que ni siquiera hiciera falta que te supervisaran. Me refiero, por ejemplo, a la llamada distancia social. El Anthony Fauci se sacó de su perola que había que mantener 2 metros de distancia respecto a otros humanos, y así estuvimos 2 años. No, es que si te acercas a menos de 2 metros me contagias. ¿Qué estudio ha demostrado eso? Ninguno. ¿Cuál era el mecanismo de contagio del COVID? Los aerosoles, el mismo que de la gripa. Los aerosoles son los
fluidos microscópicos que salen de ti cuando estornudas y estás enfermo y ahí va el virus. Entonces, que tú estés a 1 metro o a 2 o a 5 de alguien es bastante irrelevante si esa persona no está emitiendo esos aerosoles. Pero, en fin. Pero tú ves a los animales cada vez aceptando mayor control y una reescritura del pasado. Los cerdos le dicen, no, es que las reglas que pusimos aquí, que ahora están tachadas, no, siempre han estado así. Las que escribimos en la pared. Y los animales dicen, ah, sí, me parece que sí, que tienen razón, si esto siempre fue así. Y claro, también hay medidas represivas, pues los cerdos entrenan a unos cachorros de perro para que sean la policía de la granja y que maten a los disidentes. Entonces, claro, también no solo hay sumisión, sino que también hay un mecanismo de miedo. Pero da la impresión siempre de que pesa más lo primero, el conformismo, el miedo no a que te maten, sino a salirte de la corriente o a desobedecer. Este Orwell llega a crear un ambiente opresivo similar al de 1984, pero con la tercera parte de páginas y con animalitos. Es muy llamativo eso. Vas sintiendo ahí ese pesimismo, esa oscuridad. Y está muy bien, la verdad es que es un libro que no llega a 100 páginas y se lee muy bien y el mensaje es claro y es potente y muy vigente, muy vigente. Un libro de Oscar Wilde. El retrato de Dorian Gray. Bueno, pues lo he leído ya siendo un viejo. Creo que es una lectura que quizá mucha gente hace en su juventud, no sé, es una novela muy conocida, pero yo lo he leído ahora. Me sorprendió para bien porque es un libro interesante por la sociedad que retrata, hablando de retratos. Y es una alegoría muy interesante también del estilo de vida que llevaba el propio Oscar Wilde, que como todo el mundo sabe era homosexual, y este Dorian Gray lleva una existencia que probablemente se parecía a la que llevó Oscar Wilde o a la que vio en gente de su entorno. Porque resulta que la premisa es que él es amigo, este Dorian Gray es un aristócrata que es amigo de un pintor, que está fascinado con él. Es muy jovencito este Dorian Gray, tiene como 18 años. Y el pintor ya es más maduro, es un treintañero probablemente. Está medio enamorado de él y le pinta un retrato perfecto, ¿no? Y por algún deseo que pide uno de los dos de que ojalá el propio Dorian quedara siempre así perfecto como es y solo envejeciera el retrato, eso se hace realidad. Es una premisa de fantasía, ¿no? Resulta que Dorian siempre se mantiene joven y el retrato va cambiando lentamente. Pero hay algo que es más trascendente aún, que es el hecho de que este Dorian puede hacer cualquier maldad o depravación y eso no se va a ver reflejado en su rostro. Puede consumir drogas y lo que él quiera, opio, y eso no va a tener efectos físicos. Entonces, cuando él se da cuenta de que eso es así, empieza a llevar una vida absolutamente disipada, viciosa, incluso cometiendo crímenes. No digo que el Oscar Wilde fuera matando gente por ahí, pero probablemente conoció todo ese entorno de gente que vivía de forma bastante amoral, ¿de acuerdo? Entonces, el libro es una advertencia
hacia el vivir sin moral. Eso siempre tiene un precio, aunque en esta historia el cuadro sea quien lleve las consecuencias durante un tiempo. Es muy interesante. Está bien reflejada la época, los personajes, que al final son la chicha de un libro, pues son creíbles, son interesantes, la historia se sigue bien, tiene un inglés quizá demasiado alambicado a veces, pues quizá no se lee tan bien como puede ser Jane Austen, pero no es una prosa así opresiva tampoco. O sea, si tienes un buen nivel de inglés lo vas a leer sin mucho problema. Y si no, pues la traducción y ya está. Francamente interesante el libro. Recomendado. Pinocho de Carlo Collodi. A mí me gusta mucho leer los textos de origen de los personajes célebres de la cultura popular, que es algo que ya no se hace mucho. Pues si tú sabes quién es Peter Pan, pues muchas veces no te vas a tomar la molestia de leer el libro. Y hay muchos ejemplos. Pinocho es uno de ellos. Se nota que la gente no ha leído el libro porque es bastante sarcástico, un poquito cruel. Eso pasa mucho en los cuentos. Y bueno, este Collodi hacía o hizo una especie de relato picaresco. Tú lees este Pinocho y el tipo es un pícaro en cierta forma, parecido al Lazarillo de Tormes, pero en la Italia de principios del 20, ¿no? Y es muy golfo, no sé, muy irresponsable. Eso de que le crece la nariz cuando miente ocurre un par de veces en el libro, pero no es la constante. Aunque curiosamente es el atributo por el que todo el mundo conoce al personaje hoy día. La versión de Disney, pues una peli muy bonita y de calidad, pero se aleja bastante. Realmente este Pinocho es un poco odioso en general, no cumple ninguna promesa, se desvía siempre de sus buenos propósitos y bueno, de hecho, este Collodi, que escribía el libro por entregas en una revista, termina la historia después de que lo persiguen unos ladrones y cuando le quitan el dinero lo dejan colgado de un árbol y dice, bueno, pues hasta aquí llegó la historia. Terminó mal por loquito. Pero como hubo protestas, pues la siguió, se las arregló para meterlo de nuevo en la historia diciendo que en realidad no había muerto, que estaba como asfixiado. Y nada, ya siguen muchas cosas. Tiene un punto surrealista acusado la historia. Hay magia ahí que no se ajusta mucho la secuencia lógica de lo que ocurre, pues es surrealismo. Pero bueno, está bien, es bastante entretenido el libro. Quizá no es la mejor historia de literatura infantil que hay por ahí, pero está bien. Está bien y sobre todo tiene un humor que a veces es muy, muy eficaz. Pues, por ejemplo, le preguntan a Pinocho a qué se dedica su padre y dice, es de profesión pobre. Y eso es muy divertido. Y el Gepetto de esta historia, de la original, es bastante curioso. Es un tipo ahí que es calvo, va con una peluca. Hay una película por ahí que lo adapta fielmente esto. Italiana. Y es un poco cafre el tío. Y pobre, pero vamos, pobre como una rata. Eso no lo reflejan tanto en las historias así
en las adaptaciones cinematográficas, menos en esta que digo. Hay una de Benigni, en la que él hace de Pinocho, pero hay otra que juraría que la dirige también él, pero ya el muñeco es por ordenador, y esa es la que mejor sigue la historia, o probablemente la película que más interesa ver, porque la de Guillermo del Toro, absolutamente nada que ver. Pero bueno, está bien, Pinocho está bien, de verdad. Vale. Un libro de Jane Austen, Northanger Abbey, la abadía de Northanger. Jane Austen es para mí, al menos, una lectura de refugio. Me relaja, porque siempre suele haber personajes protagonistas, no digo todos los personajes. Las protagonistas de ella, que siempre son mujeres, son muy rectas moralmente. Y me tranquiliza porque sé que no van a hacer burradas. Y son libros muy fáciles de seguir y muy adictivos. Son pasapáginas de estos. Northanger Abbey tenía un pasaje ahí que era un poco más espeso, pero en general yo leo a Jane Austen con mucho placer. Ella siempre tiene historias de baremo moral. ¿Cómo explicar esto? Te presenta un grupo de burgueses. Siempre la protagonista es una pequeño burguesa, una mujer joven. Cuando digo joven es de menos de 23 años. Que normalmente se mueve entre personas de un poquito mayor clase social, pero no tanto como para que ella esté marginada, y entonces ella es como la que juzga a los demás, no explícitamente, sino a través de su conducta. Y ahí te van explicando o exponiendo quién es el que se porta con integridad, quién es el que no cumple su palabra. Y siempre hay matrimonios. La protagonista suele acabar casada con alguien, o las protagonistas, porque en Orgullo y Prejuicio son dos. Perdón, en Sentido y Sensibilidad son dos. Normalmente es una. Y bueno, pues tú ya sabes desde el principio con quién se va a casar, pero el camino hasta esa boda puede ser complicado porque hay obstáculos sociales y aparecen otros pretendientes. Son muy interesantes. Yo de verdad recomiendo leerlas porque, explicado por mí, quizá no pueda parecer tan fascinante, pero creo que esa sociedad inglesa del siglo XIX era muy similar a lo que podemos tener en el XXI. Muy, muy similar. Lo que pasa es que era gente que no había pasado por todos los traumas y por toda la, no sé, posmodernidad que hemos tenido ahora. No sé cómo llamarlo. Por toda la crisis cultural que hemos tenido ahora, que se ha cuestionado absolutamente todo el antiguo orden de hombre, mujer, familia. ¿Cómo era el mundo? Parece que estoy haciendo publicidad de la cerveza. ¿Cómo era el product placement? ¿Cómo era el mundo antes de eso? Pues leedlo las novelas de Jane Austen. Es que lo bueno que tienen es que eliminan mucha contaminación argumental que está en otras narraciones. No hay guerras, no hay, no sé, no hay ciencia ficción, no hay nada fuera de las relaciones humanas. Tú podrías adaptar esta Northanger Abbey. Se llama así porque una familia le invita a vivir con ellos unas semanas en una abadía que tienen ellos habilitado como residencia. Pero tú puedes coger esta Northanger Abbey o El Sentido y Sensibilidad o Orgullo y Prejuicio o Emma
se podrían adaptar con relativa facilidad al siglo XXI si no hubiera tanto gay y tanto divorcio y tanto tatuaje y tanta porquería, porque básicamente las dinámicas sociales son muy similares. Si quitamos, como digo, todas estas variantes contemporáneas que nos han trastocado a todos. No sé si es de los mejores de ella. Está muy bien. Creo que el que más me gusta es el primero. Sentido y sensibilidad. A todo el mundo le encanta Orgullo y Prejuicio. Está muy bien, es un librazo. Luego el que tiene largo de cojones, que se llama... no me acuerdo. Pero el libro más largo que tiene ese me gustó mucho. Está entre ese y Orgullo y Sensibilidad. Creo que se llama Mansfield Park. Mansfield Park. Está muy, muy bien ese libro. Siempre recomendable. Solo me queda una novela de ella, exceptuando la póstuma, que esa ya... o las póstumas, que esas no las llegó a terminar. Entonces me queda un libro de ella de los que llegó a terminar. Bueno, hasta aquí los libros. Yo creo que voy a hacer un bloque separado de cine.